Este es el destino turístico más importante de todo Egipto y está muy cerquita de la ciudad del Cairo. Acompáñame a descubrir este monumento que es patrimonio de la humanidad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Giza. Muy buenos días, mis chamos. Ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, listo para iniciar una nueva aventura. Acompáñenme a conocer Egipto. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Y listo, mis chamos, después de unas 4 horas de vuelo hemos llegado al Cairo. Aquí nos va a recoger la gente del hotel. Los precios están muy buenos, yo creo que de Uber y de taxi por acá, lo que he visto. Así que nada, nos estarán esperando y nos vamos al hotel en Giza. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Giza. El hotel se llama Chesleami Hotel. Está difícil de localizar, pero el precio está muy bueno. El aire acondicionado ya les cuento cómo va, porque como que no va muy bien, pero el precio estaba bastante razonable, además que la habitación está enorme. Y nada, estamos justo al lado de las pirámides y les voy a mostrar la vista que tenemos desde el balcón. Miren, mis chamos, acabo de llegar y miren lo que podemos ver desde acá. Las pirámides, ahí mismito. Miren, mis chamos, esta es la vista que tenemos desde nuestra habitación. ¡Qué belleza! Bueno, mis chamos, ya vamos al sitio donde nos deberían recoger para el tour para visitar las pirámides de Giza. Se suponía que el desayuno estaba incluido, aparentemente no lo está porque no había ni preparando nada. Pero bueno, veremos qué nos podemos comer para ver si aguantamos hasta el mediodía. Y nada, vamos a disfrutar de este bello lugar. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready. Hay varias maneras para recorrer las pirámides. Una de las más usuales es ir por libre. Es posible llegar en Uber allí o también en taxi, no es tan lejos, pero no se vayan a pie porque no es tan cerca como para llegar caminando. Y también tiene la opción de reservar tours, que en mi caso reservé un tour que es nada más el conductor que nos va a llevar hasta allá. Y la verdad es que el precio está muy bien y además nos van a llevar a varios lugares de los yacimientos arqueológicos de esta zona que son muy importantes. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? Y ya llegamos a las pirámides de Giza, mis chamos. En la entrada tienen que comprar todos los tickets que vayan a comprar. A ver, si van a visitar alguna de las pirámides, los compran ahí de una vez, porque en las pirámides propiamente no hay boletería. Y también lo pueden pagar con tarjeta, lo cual me parece que es un plus, porque hay muchas cosas aquí que no se pueden pagar con tarjeta. Y debo decirle que la vista está espectacular. Miren.
Miren, mis chamos, detrás de mí pueden ver la pirámide de Keops, que es la gran pirámide. Esta es la pirámide más grande de todas y además la más antigua del complejo. Tiene nada más y nada menos que 146 metros de altura. Y bueno, ha perdido buena parte de su altura debido a todo el proceso de erosión, ya que esta pirámide fue construida nada más y nada menos que hace 4.500 años y un cachito más. Así que imagínense la edad. Imagínense, hoy en día estamos más cerca nosotros del nacimiento de Cristo que el nacimiento de Cristo de las pirámides o de la construcción de esta pirámide. O sea, está viejísimo esto. Y también cabe destacar que cada uno de los bloques de piedra con la que fue construido tienen nada más y nada menos que 2 toneladas de peso, y dentro hay incluso algunos que tienen hasta 400 toneladas de peso. ¿Cómo se movieron estos bloques? Pues seguramente aliens. O eso es lo que dice la gente. No se sabe realmente cómo se construyeron las pirámides. Hay teorías al respecto, pero son nada más teorías. Miren, mis chamos, aquí pueden detallar el tamaño de cada uno de estos bloques de piedra. Son casi el tamaño de cada persona. Miren, esos bloques de piedra que ven ahí son de los más grandes que hay en el conjunto de la pirámide. Miren, mis chamos, este creo que es el parking con la mejor vista de todo el Cairo. Espectacular la vista de las ciudades de acá. Las pirámides fueron construidas por los faraones de la cuarta dinastía, que es el Imperio Antiguo, y no se sabe mucho realmente de estos faraones, a pesar de que dejaron los monumentos más importantes de todo el país y que han perdurado durante milenios. Y la verdad no se sabe mucho acerca de su historia, ya que también en ese periodo la mayoría de los textos que se conservaban eran más bien textos de significado más bien religioso y que tenían como objetivo dirigir el alma de los reyes hasta el más allá. La segunda parada del tour lo hacemos en la pirámide de Kefren, la segunda más alta, y Kefren fue el sucesor de Keops, así que la gran obra de su reinado fue la construcción de su pirámide o monumento funerario. Esta tiene 136 metros de alto más o menos y es la única que conserva aún alguna parte del recubrimiento exterior. Piensen que esto tiene 4.500 años de edad, así que no le pidamos demasiado. Está espectacular y da la sensación de que es más alta que la de Keops, pero en realidad es más pequeña, solo que está en un terreno más elevado. Y la última parada la hacemos en la pirámide de Miserino, que es la más pequeña de las grandes pirámides del conjunto. Esta tiene poco más de 60 metros de alto y es nada más el 10% del tamaño de la pirámide de Keops. Miserino fue el último faraón de la cuarta dinastía y después se inicia un periodo conocido como el periodo intermedio. Hay varios periodos intermedios en la historia de Egipto, en la cual hay como una separación de lo que son los territorios de Egipto en ese periodo. Y también fue la última de las grandes pirámides que se llegan a construir en el país. Luego se construyeron otras, pero fueron mucho más pequeñas que esta. Igual, esta tiene unos 4.000 años de edad. Y también aquí se encuentran enfrente las pirámides de las reinas, que son 3 pequeñas pirámides que daban alojamiento a los cuerpos de las reinas del periodo de Miserino. También en las de Kefren hay otras pirámides que son las pirámides de las reinas también de este reino. Organizamos el acceso a la pirámide de Miserino, se hace por una escalerita angostita con unos techos que son más bajitos que yo, y hay que ver que yo soy bien bajito, ¿ves? Y nada, la entrada y la salida es por el mismo lado. Miren, este es el interior de la cámara funeraria de Miserino. Es pequeñito, o sea, para el tamaño de la pirámide, esto es muy chiquitito,
Se puede acceder a cualquiera de las 3 pirámides, pero eso sí, el acceso a la Gran Pirámide o a la pirámide de Keops cuesta casi 20 euros por persona. Y luego también pueden acceder o a la de Kefren o a la de Mykerinos, dependiendo de la que esté abierta, porque un año abren una y un año abren otra. Este año está abierta la de Mykerinos y la verdad es que el precio es como la cuarta parte del de la de Gran Pirámide. Oye, hay un dato que les tenía que decir, es que las pirámides de Egipto son patrimonio de la humanidad y además son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que permanecen en pie. Incluso fue declarada también como una de las maravillas del mundo moderno y ni siquiera participó, o sea, participó, pero igualmente les dieron el título porque ya formaban parte de este listado. Miren, ya saqué mi sombrerito de explorador porque la verdad es que el sol ya está pegando fuerte y es que decidí venir en agosto al desierto. Y nada, vamos a parar en el Panorama Point, que esto está llenísimo de camellos y huele a camello. Y nada, se supone que de aquí hay una de las mejores vistas de las pirámides. Vamos a ver si esto es verdad. Miren, mi chamo, esta es una de las mayores sorpresas que he tenido acá en Giza, la esfinge, que está mucho más grande de lo que pensé y que es una escultura que representa un híbrido entre un ser humano, tiene cabeza humana, y un león. Los griegos le dieron nombre de esfinge porque se parece a esta bestia mitológica que ellos tenían, sin embargo tiene otro significado acá. La cara no se sabe de quién es realmente, aunque hay estudios que dicen que parece que es de Kefren, ya que proviene más o menos de la época de este faraón. Está precioso y también es una escultura que tiene unos 4500 años de edad. Hemos llegado a Saqqara, que se encuentra aproximadamente 30 kilómetros al sur del Cairo, y aquí se encuentra una de las necrópolis más importantes de toda la historia de Egipto. Mira, aquí podemos ver unas tumbas que forman parte de esta enorme necrópolis de Saqqara, que abarca más de 7 kilómetros de distancia, y van a encontrar un montón de sitios como este en todas partes. Miren, mi chamos, lo primero que visitamos en Saqqara es la pirámide escalonada de Zoser, que es el edificio de piedra más antiguo que se construyó en el mundo, y además es también la pirámide más antigua que se conoce. Tiene 60 metros de altura y fue construida aproximadamente en el año 2700 a.C., unos 200 años antes que las pirámides de Giza. Es una belleza y fue diseñada por el arquitecto Imhotep, sí, Imhotep, el mismo de la momia, que además en ese periodo fue médico, fue arquitecto, fue economista, hizo todas las labores y por eso también se le veneró en alguna oportunidad como un dios. No sé si me veo como un explorador o como un apicultor, pero no sé, me está gustando un poco el sombrero y además que te tapa bastante. Y se inicia la visita a la pirámide escalonada a través de un templo funerario que tiene unas columnas, que tiene unos diseños acanalados que representan como fajos de papiros, que son los que crecen en el Nilo. La verdad está bien bonito. Detrás de mí pueden ver la pirámide escalonada de Zoser, que es el monumento estrella de acá, de la zona arqueológica de Saqqara. Y esta, como les dije, fue la primera construcción de grandes piedras que se hizo en todo el mundo. ¿Por qué se hizo así? Porque bueno, antes lo que se construían eran mastabas, que era solamente como un nivel, ¿ok? Y Imhotep lo que pensó para poder hacer una pirámide fue colocar varias mastabas una arriba de la otra para poder diseñar esto. La cámara mortuoria se encuentra a 28 metros de profundidad y los túneles llegan hasta 40 metros de profundidad aquí.
Este montículo de piedras que ven detrás de mí es nada más y nada menos que la pirámide de Unas, una de las más importantes históricamente, ya que aquí fue la primera vez que se utilizaron en las paredes decoraciones. Las otras pirámides están prácticamente vacías en las paredes, sin embargo acá se inicia lo que se llamó los textos de las pirámides, que eran una serie de encantamientos que ayudaban a proteger el alma del muerto que estaba enterrado acá. Posteriormente estos textos pasaron a papiros y es lo que conocemos como el libro de los muertos. Oigan, se puede visitar el interior de la pirámide de Unas y la verdad vale mucho la pena, tiene muchas más decoraciones que las pirámides incluso de Giza y nada, no está tan difícil, hay que watch your head, que estar pendiente de la cabeza porque la verdad es que es bastante bajo el pasillo, pero visítenla, además está incluido en el precio de la entrada. Miren mis chamos, esos montículos de arena que ven allí son otras pirámides que bueno, no han resistido también al paso de los años. Y ahorita nos encontramos en la última parada de este día de tour, que es Dashur, otro complejo funerario que se encuentra al sur de Saqqara y que además tiene algunas de las pirámides más antiguas que se conservan. Esta en la que me encuentro es la pirámide roja, que es la primera pirámide de paredes lisas que se construyó. Las otras que se construyeron fueron como la de Saqqara, la del rey Sosa. Pero también hay otros intentos de construcción de pirámides que se encuentran acá y que también fueron construidas por el faraón que hizo esta bella pirámide. La pirámide roja tiene nada más y nada menos que 104 metros de altura y fue construida por el faraón Seneferu para hacer su última morada. Miren mis chavos, para subir la pirámide roja hay que subir esas escaleritas hasta la entrada que es allá arriba. Pues resulta que después de que suben todos los escalones, ahora hay que bajar todo eso agachados. Y lo peor es que habrá que volverlos a subir para salir. Uy, me cae el sudor. Miren, esto que ven son grafitis hechos en carbón por las primeras personas que exploraron esta pirámide. Ese es de 1836. Oigan, y después de un camino bien fuerte, llegamos a la cámara interna, que está enorme y que además vale mucho la pena visitarla. Vengan con agüita, vengan preparados porque hace bastante calor, como estoy sudando en este momento, pero sí que vale la pena. Me gustó más que el interior de la gran pirámide de Miserinos. Y ahora, mis chavos, vamos a visitar el pequeño museo de Menfis, que era la antigua capital del Imperio Antiguo Egipcio y que era la ciudad más cercana a lo que es la necrópolis de Giza y de Saqqara. Aquí no queda mucho, sino varias esculturas importantes, entre las que destaca una imponente escultura colosal de Ramsés II. Ramsés el Grande es uno de los faraones más conocidos y más poderosos de toda la historia del Antiguo Egipto, y de él se conservan más esculturas que de cualquier otro faraón. Esta escultura que vemos acá tiene nada más y nada menos que 10 metros de altura y es enorme, le faltan las piernas, así que la vemos esa acostadita, pero creo que vale mucho la pena, está muy impresionante. Dato curioso de Ramsés, su reinado duró 66 años, cosa que es una locura hablando de la antigüedad.
y además tuvo nada más y nada menos que 90 hijos. ¿Cómo se ve que era el faraón? Porque para mantener 90 muchachos, mire, yo no puedo mantener 3 perros. Y si pasean un poco por los jardines del Museo de Memphis van a encontrar un montón de esculturas de diversos periodos, pero especialmente una esfinge que creo que es conocida como la esfinge de alabastro, que es la segunda escultura más conocida de este museo. Oigan, mis chavos, nuestro conductor nos trajo a comer una comida tradicional de acá de Egipto llamada kuchari, que es como una mezcla de garbanzos, de arroz, de muchas cosas que lleva por encima una salsa de tomate especiada y muchas veces también le agregan shawarma. Se ve muy rico y la verdad es que está a muy buen precio y tengo hambre. Oigan, mi chamo, subí a la terraza del hotel, las mismas que le mostré al amanecer, para ver qué tal el atardecer acá. Y miren, no me decepcionó para nada, está espectacular. Close my eyes, 들려오는 바람의 노래에 귀 기울여봐. It's alright. Miren, mi chamo, esto es todo lo que compré con €1. Un agua de 1,5 litros, unas papas grandes y 2 refrescos. €1. A ver si les parece que Egipto es barato. Dreamy wonderland. 한 걸음 가까이 떨리는 맘을 숨길 수가 없어 난 그곳으로 가. 하늘 위 깊은 곳으로 낯을 올려 난 구름의 바람을 타고 멀리 멀리 기억한 그곳으로 나를 데려가. Bueno, les cuento que el atardecer estuvo hermosísimo. Justo cuando se puso el sol empezaron los llamados al rezo, que también me encanta como suena. Y nada, me parece un sitio espectacular para terminar este día. Luego igual vamos a ir a cenar, pero nada, estuvo muy bonito todo el día. Todo lo que vimos está totalmente recomendado. 마법처럼 사라진 yesterday. 날 스치던. Oigan, acá en Giza la mayoría de los restaurantes la verdad es que no tienen buenas recomendaciones, más bien como no tienen reviews, o sea, la gente no se ha encargado de dar reviews, pero encontramos uno que sí que tiene muchas, que se llama El Dagdarak Pyramid, está muy cerca de mi hotel, está en la avenida principal de acá de Giza, y nos vamos a pedir un tagine, que es un plato tradicional de la comida magrebí de origen bereber y que es un guiso que se prepara en una cacerola pero que está hecha de barro cocido y que como está así permite que las cosas no se evaporen sino que se siga cocinando y recocinando en los jugos de las cosas que le pone y dicen que está muy rico. Bueno, muchachos, ya desde la habitación de mi hotel quiero despedir este video de Giza porque mañana tempranito nos vamos al aeropuerto para nuestro próximo destino acá en Egipto que seguro no se lo van a querer perder. Nos vemos en un próximo video. Chao, mi chamo.